Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Hemos dejado atrás el programa sobre la Junta de Mayo y los inicios de la Revolución en el Río de la Plata. Y hoy vamos a hablar de un acontecimiento no tan recordado en realidad, pero que da inicio a la Revolución Oriental, y es el Grito de Ascencio, el famoso Grito de Ascencio del 28 de febrero de 1811, que en sí mismo fue nada más que un acto simbólico, pero que en realidad en sí mismo fue un acto simbólico, pero también tuvo ciertas repercusiones y consecuencias que no fueron tan nimias como puede parecer a primera vista, dado que, bueno, algunos historiadores han dicho, no fue una batalla, no hubo ninguna batalla de entidad alrededor del Grito de Ascencio. Y además fue un momento histórico en el que José Artigas no estaba presente, justamente porque Artigas había desertado, de alguna manera respondiendo a ese llamado de la Junta de Mayo, había desertado en la noche del 15 de febrero de 1811 del cuartel general en el que se encontraba prestando servicios como blandengue, que era en Colonia, y de alguna manera se considera que la chispa que hizo estallar el polvorín de su paciencia, aunque ya estaría determinado, obviamente, José Artigas, fue un altercado que tuvo con el brigadier Muezas, Vicente Muezas, que era su jefe. Ese altercado ocurrió a propósito de un robo o aparente robo de frutas por parte de los hombres de Artigas, por lo cual Artigas fue llamado a presencia de Muezas y hubo un furioso altercado, al punto de que dicen algunos historiadores que José Artigas salió de allí vomitando blasfemias y amenazas, de tan indignado que estaba. Ese fue un poco entonces el detonante, porque en la noche de ese mismo día, 15 de febrero, Artigas, deserta de su puesto y se dirige a Buenos Aires para presentarse ante la Junta de Mayo, a lo cual volveremos. Lo quería dejar presentado a lo que va a ocurrir. Y entonces me quiero ir a una lámina, a una pintura en realidad, de Pedro Figari. Pedro Figari, que es uno de nuestros más importantes pintores, de 1861 a 1938. Pedro Figari fue uno de los más destacados representantes de nuestra pintura, no solamente uruguaya, sino también sudamericana y latinoamericana y mundial, ya que estamos, y se caracteriza por un estilo muy propio, muy peculiar, alejado de los cánones de las academias. Es un estilo que hay quienes lo han catalogado como de manchas, de pincel cargado, de texturas, sumamente expresivo, pero que además representa la recreación de nuestro pasado. Figari es un pintor que pinta recuerdos, pinta memorias, pinta acontecimientos históricos, pero no se documenta para hacerlo, los pinta como él imagina que ocurrieron, a diferencia de Blanes, que se documentaba minuciosamente e investigaba inclusive hasta las armas que se utilizarían en ese momento y que podrían o no aparecer en ese cuadro.
como es el caso que ya veremos del juramento de los 33 orientales, pintado por Blanes. Figari no. Figari es un pintor de alguna manera de sentimientos, es un pintor que pretende rescatar el ser nacional a través de imágenes, si se quiere, mucho más apartadas, como decía, de los cánones. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos un momento, si se quiere, sereno. Es el momento de la marcha de los patriotas que se van a encontrar a orillas del arroyo Asensio. Es en verano. Acá estamos viendo, bueno, hombres que acuden, entre ellos hay por lo menos gauchos y criollos, como metáforas de ese ser nacional que recién empezaría a cuajarse. Y podemos apreciar que toda la escena de la pintura irradia una especie de expectación, un momento preparatorio, una energía que aún no se ha resuelto en estallido. Vamos a ver otra pintura para contextualizar el grito de Asensio. Esta vez es una pintura de Carlos María Herrera, otro talentoso pintor nacional que vivió de 1875 a 1914. Al contrario de la pintura de Figari que vimos anteriormente, esta para empezar es muy grande, ¿no? Es un óleo que mide 3 por 2 metros, titulado La Mañana de Asensio. Y lo que estamos viendo es ya el estallido, precisamente. Primero vimos el rumbo de los patriotas hacia hacia la azonada, y ahora vemos el estallido. Vemos una luz sonrosada, porque lo que quiso crear Carlos María Herrera fue un amanecer, que alegóricamente es también el amanecer de la patria. Y podemos observar a 3 jinetes que se destacan en primera fila. Uno de ellos viene al centro, es el que grita. Justamente aquí Carlos María Herrera está encarnando un grito. El que grita es un gaucho de cabello castaño, con un pañuelo celeste atado al cuello, una chaqueta y un pantalón azul oscuro, aparentemente, y saluda al cielo con el sombrero en alto. Y le acompañan un indio semidesnudo echado sobre el cuello de su caballo, que lo contempla y que, si ustedes se fijan, lo acompaña en el grito. Y otro del otro lado, un gaucho que va volcado también sobre el cuello de su caballo. Se dan cuenta que son imágenes muy resolutivas, muy sugerentes. Y va empuñando en la mano derecha una lanza tacuara, que es precisamente otro de los símbolos de la Revolución Oriental, como veremos cuando analicemos la composición de sus integrantes, de sus protagonistas, como también de sus armas. Y como decimos, es una obra muy distinta de la de Figari, y a mí me encanta poder ejemplarizar a través de estas pinturas la manera de ver la historia, la manera de ver los acontecimientos de cada uno de ellos. Pero, ¿qué es el grito de Asensio en definitiva? Vamos a empezar hablando de otra memoria sobre el grito de Asensio. Como lo recordó el propio José Artigas, que no participó de este grito, pero que sin duda se sintió conmocionado, emocionado en todas sus fibras al conocer el hecho. Y bueno, vamos a ver que en un oficio del 7 de diciembre de 1811, dirigido a las autoridades de la Junta Paraguaya, Artigas tendrá ocasión de recordar ese acontecimiento de esta manera. Un gran puñado de orientales, cansados ya de humillaciones, había decretado su libertad en la villa de Mercedes. Y la primera voz de los vecinos orientales que llegó a Buenos Aires fue acompañada de la victoria
del 28 de febrero de 1811, día memorable que había señalado la providencia para sellar los primeros pasos de la libertad en este territorio y que no podrá recordarse sin emoción cualquiera sea nuestra suerte. Eso dice José Artigas, recordando. Él le llama la victoria del 28 de febrero. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero victoria sobre qué? ¿Sobre quiénes? No hay una victoria de armas porque no hubo una batalla. Sin embargo, hay una victoria en el sentido de que hay una resolución concretada en hechos de armas, concretada en un símbolo que fue el grito de rebelión contra el godo, el grito de rebelión contra el español, encarnado en ese momento en la ciudad amurallada de Montevideo. Pensemos que estamos entonces en febrero de 1811 y la ciudad amurallada de Montevideo es observada por la campaña como un bastión justamente, si se quiere, de opresión. Creo que es la palabra más adecuada, ¿verdad? Un bastión de opresión. ¿Quién estaba dentro de Montevideo? Estaba el recién estrenado virrey Elío, a quien se visualizaba desde hacía mucho justamente como quien encarnaba esa opresión. No olvidemos que la Revolución Hispanoamericana, al igual que la del Río de la Plata, y por supuesto estoy hablando de todo un continente y no solamente de esta región, esa revolución no se gestó en un día. Y por eso me parece bien interesante referirme a la opresión, al sentimiento de opresión, que alentaba por igual en muchas clases sociales, en muchos estratos sociales, tanto entre los más ricos como entre los más pobres y humildes. A todos les tocaba, aunque de diferentes maneras, ese sentimiento de opresión. En segundo lugar, el grito de Asensio fue un triunfo, claro que sí, el triunfo de la causa revolucionaria, porque se concretó, como dije, en una proclamación. Tal vez no en una declaración al estilo de lo que va a ser la proclama de Mercedes de José Artigas. Le faltó nervio en ese sentido, le faltó método, le faltó, si se quiere, carga teórica e ideológica, pero su fervor espontáneo fue valiosísimo porque tuvo la virtud de despertar a su vez el sentimiento y la pasión revolucionaria en otros. Y dije que no había habido una batalla, pero sí hubo muchas escaramuzas, sí hubo asaltos a pueblos y villas y la consecuente toma de estos pueblos y villas. Hubo desórdenes también. Le faltaba a la revolución una mano conductora que va a encarnar José Artigas. Pero lo importante es que se concretó y, como decía, ¿quiénes fueron sus líderes, sus dirigentes? Sobresalen dos nombres: Pedro Viera y Venancio Benavides. Vamos a hablar un poquito de ambos y contextualicemos entonces en qué lugar concretamente ocurrió todo esto. Esto ocurrió justamente en los alrededores de la villa de Mercedes y de Santo Domingo Soriano y fue llamada por la Junta de Buenos Aires como la admirable alarma. La admirable alarma, el comienzo de lo que esperaba la Junta de Mayo, el comienzo de la revolución en la campaña oriental, la alborada de ese sentimiento de libertad y de independencia que va a empezar a conmover a las masas y que ya está mostrando su signo más evidente, su carácter predominantemente rural. Vamos entonces a ver que la Revolución de Mayo, la Revolución de Buenos Aires, fue un sacudón para todo el mundo. Nadie permaneció indiferente, ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Montevideo, ni en Buenos Aires, ni en el resto de ese territorio que había sido el virreinato del Río de la Plata. Un fuertísimo sacudón para todos y una gran interrogante: ¿qué va a pasar de ahora en más?
que va a venir de ahora en más. Los españoles, ni qué hablar, que recibieron un golpe terrible. Ya venían muy mal los españoles debido a la invasión napoleónica. Y ahora se suma a su situación de gran inestabilidad el comienzo del fin. El comienzo del fin es la pérdida de su poderío colonial en América. Y ya algunas voces proféticas a través de teóricos y estudiosos venían anunciando. Los criollos, es decir, los americanos, los hijos de españoles nacidos en América y el resto de los habitantes de la banda oriental, ¿cómo permanecieron ante estos hechos? ¿Indiferentes? No, dijimos que eso era imposible. Permanecieron expectantes, aunque en su ánimo, especialmente en el medio rural, no así en Montevideo, ya se estaba agitando el germen de la rebelión. Pero el tradicional descontento de los criollos, que venía desde hacia varias generaciones, se van a sumar otros. Algunos los vimos de una manera muy tangencial, ahora los profundizaremos. La LUC reduce el Estado cuando más se lo necesita y debilita a las empresas públicas facilitando la privatización. Firma para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia. Contra la LUC. Salud, clase obrera. Sindicato Único de la Aguja. PIT-CNT. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hay otros pintores uruguayos, no solo Carlos María Herrera y Pedro Figari, que recrearon esta memorable jornada del Grito de Ascencio. Uno de ellos fue Diógenes Equet, otro pintor costumbrista que por suerte para nosotros nos dejó muy buenas pinturas y, por qué no, testimonios históricos que recrean ciertos hechos de nuestro proceso, digamos, independentista. Aquí estamos viendo entonces uno de los gritos de Ascencio. Pero volviendo a febrero, a ese febrero quemante, a ese febrero dramático, cargado de acontecimientos alarmantes, un mes antes del grito de Ascencio, había retornado de España Francisco Javier de Elío, quien conocemos porque había sido gobernador de Montevideo, y llega portando bajo su brazo el flamante título de virrey. Desde ese momento Elío, que tenía un carácter muy fuerte, pero un poco tal vez necio, ya lo veremos, le costaba cambiar de opinión, le costaba adaptarse a las circunstancias, aun cuando las circunstancias podían perjudicarlo. Elío, como decíamos, llega a Montevideo e inicia los preparativos para declarar la guerra a la Junta de Mayo de Buenos Aires, lo que hizo el 12 de febrero. Fíjense ustedes, 12 de febrero Elío le declara la guerra a la Junta de Mayo. 15 de febrero, 3 días después, José Artigas deserta de su puesto como blandengue en Colonia. Por eso decimos que los acontecimientos se precipitan en cascada. Habíamos dicho ya anteriormente en otro programa que Elío, para poder llevar verdaderamente la guerra, necesitaba dinero y por lo tanto recurrió a una serie de medidas fiscales que cayeron muy mal, que le generaron una gran antipatía y que si había algún indeciso, al tocarle el bolsillo a ese indeciso, como lo hizo, lo único que logró fue inclinarlo a la causa revolucionaria. Elío puso impuestos a las importaciones de cuero, de tabaco, puso un control férreo al contrabando, mucho más férreo que nunca en la historia de la banda oriental. Reclamó la regularización de los títulos de propiedad, como dijimos anteriormente, bajo expresa amenaza de que, en caso de no regularizarse, serían desalojados los ocupantes. Bueno, en fin, todo muy antipático, ni que hablar de las amenazas que lanzó contra los supuestos revolucionarios de la campaña, que si no se avenían a razones, a una sola palabra de él iban a caer 3.000 portugueses sobre nuestro territorio, amenaza que también va a cumplir. Mientras tanto, los perjuicios al comercio derivados de estas medidas de Elío fueron terribles y afectaron a hacendados, comerciantes, barraqueros,
y navieros en su actividad mercantil. Actividad que, imagínense lo golpeada que venía siendo por la situación de crisis, por las invasiones inglesas, por el desacomodo que esto ocasionó, por las actuaciones posteriores de los virreyes, por la invasión napoleónica a España, etc. Y todavía el lío la complica un poco más. Y a esto se sumaron, como si fuera poco, impuestos al clero, a los empleados públicos, a los propietarios, a los artesanos, a los comerciantes, no solo de la Campaña, sino de Montevideo, y el uso de la fuerza para coaccionar a los pueblos a reconocer la autoridad del flamante virrey Elío. Bueno, las coacciones y las deserciones vinieron de la mano, como dijimos. Pensemos que Elío el 12 de febrero le declara la guerra a la Junta y que el 15, como también dijimos, Artigas deserta e inicia su viaje, un largo viaje que le llevó unas 3 semanas a caballo hacia Buenos Aires. Pero yo quería irme ahora de nuevo al Grito de Ascencio y a sus 2 dirigentes, que la verdad es que no han pasado a la historia, salvo, bueno, sus nombres, Pedro Viera y Venancio Benavides, y realmente no pasaron a la historia porque tampoco tuvieron una gran fortuna en sus trayectorias vitales. El primero de ellos, Pedro Viera, bueno, se le llamaba Perico el bailarín entre los paisanos por su gran afición al baile, y este Perico el bailarín era un hombre con cierta experiencia militar. Ya lo veremos, cómo en muy poco tiempo a Perico el bailarín se le ocurre llevar adelante este movimiento, esta asonada, y empieza a contactarse con algunos caudillos o representantes rurales que a su vez tenían o concitaban adhesión entre los habitantes. Bueno, Artigas ya vimos que no participó de este movimiento, pero sí Pedro Viera, o Perico el bailarín, que había nacido en Río Grande del Sur. Pedro Viera va a vivir de 1789 a 1844. Nacido entonces en Río Grande del Sur, era un militar luso-brasileño, pero sobre todo era un aventurero, que después de desertar de su regimiento, se radicará en la banda oriental del Virreinato del Río de la Plata en el año 1805. A partir de allí, Pedro Viera se destaca justamente por su experiencia militar, y en 1806 va a ser uno de los héroes que junto a Santiago de Liniers rechazó la primera invasión inglesa y logró la reconquista de Buenos Aires. Luego devino un revolucionario. Llegamos a 1810, Junta de Mayo, y Pedro Viera abraza la causa revolucionaria al punto de que, incluso después del Grito de Ascencio, va a seguir participando en la Revolución de 1811, pero además en la independencia de Chile de 1817 y en las campañas del litoral argentino de 1818. Y llegó incluso a ser coronel en la liberación de Perú en 1823. Pensemos entonces en la personalidad y en el carácter de este hombre, que de alguna manera abrazó una causa que no era la suya propia, dado que él era un militar de origen portugués, pero que rápidamente se sintió consustanciado, se sintió identificado con esa causa. Tuvo un final bastante peculiar,
después de haber tenido esa vida de peligros y de aventuras, se instala años después, se instala en su tierra de Río Grande del Sur, en Piratini, y estando en misa junto a su esposa, se desploma en la iglesia. Fue en 1844 y Pedro Viera tenía 55 años. Veamos ahora quién era Venancio Benavides. Venancio Benavides, al contrario que Pedro Viera, era oriental. Si bien no sabemos mucho acerca de sus orígenes, de sus primeros años, sí sabemos que nació en la villa de Santo Domingo Soriano hacia 1786, quiere decir que tenía más o menos la misma edad de Viera. En 1811, que es el momento en el que, entrará en la historia, Venancio Benavides era cabo de milicias en Santo Domingo Soriano. Una personalidad muy singular también, aunque no tenía ni la experiencia militar de Pedro Viera, ni su temple, ni su perfil ideológico. Venancio Benavides era un hombre inculto, era un gaucho típico, se había dedicado también él al contrabando, de hecho vivía del contrabando, había tenido numerosos sumarios y causas por ese motivo, y en una de esas causas fue él, Venancio Benavides, el que dijo una frase que tal vez alguno de ustedes conocerá. Una frase que simboliza la mentalidad del gaucho. Cuando no tengo camisa, me conchavo, es decir, me pongo a trabajar. Y cuando tengo camisa, me paseo. Esa frase típica del gaucho que ama por encima de todas las cosas su libertad personal y que no es amigo de inclinar su espalda durante demasiado tiempo al servicio de nadie, más bien hacía culto de independencia. Entonces cuando no tenía camisa trabajaba, cuando tenía camisa se paseaba. Ese gaucho típico que era Benavides, muy dado a cometer excesos que le valieron severas reprimendas de sus oficiales, no solamente de José Artigas, sino de muchos otros, pues llevó adelante este grito de Asensio. Sin embargo, la vida de Benavides fue tan conflictiva como lo son estas situaciones que hemos referido. Fíjense que llevó adelante una campaña bastante importante, porque después de Asensio capturó varias poblaciones, como por ejemplo el Colla, actual Rosario, San José, el Colonia del Sacramento, a la cual hizo caer, y fíjense que Colonia del Sacramento era un reducto españolista importante, muy bien, Venancio Benavides la hizo caer, pero poco tiempo después, junto a sus hermanos Manuel y Juan, se incorpora al Ejército del Norte, el ejército creado y liderado por Buenos Aires, se incorpora a ese ejército, y por una serie de conflictos que la verdad es que no conocemos en profundidad, se pasa al bando realista, una cosa insólita. Se pasa al bando realista, pelea contra sus propios antiguos hermanos de causa, y en la batalla de Salta, en 1813, Venancio Benavides estaba siendo atacado. Él estaba refugiado en una casa y lo estaban atacando, y ya se veía venir que iban a entrar, ¿verdad? Él lo sabía que era cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hace? Sale de la casa, avanza por la calle y se para en medio de la calle, allí donde el fuego era más vivo. Una bala le atraviesa la cabeza, cae muerto instantáneamente, tenía 27 años aproximadamente, y cabe preguntarse por los motivos secretos de esta actitud.
¿Por qué Benavides, viendo que se aproximaba la muerte, eligió ponerle el pecho literalmente a las balas? Seguramente porque quiso morir con cierta dignidad al final de una vida conflictiva. Y ahora veremos otros acontecimientos, pero me quiero referir al Parque de la Admirable Alarma, que los invito a visitar en Soriano. El Parque de la Admirable Alarma existe hoy en día y es una especie de enorme rotonda que está rodeada por los pabellones patrios y los escudos de los 19 departamentos. Así que los invito a verlo y continuamos con este programa. La LUC desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública y facilita la privatización. Firmá para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
¿Qué pasa después de Asensio? En marzo de 1811 todos los acontecimientos se precipitan. Por todos lados brotan montoneras, por todos lados aparecen conatos de rebeldía, proclamas, alzamientos. Se llegan a reunir en cuestión de una semana más de 2000 insurrectos, como les llamaba Elío, que miraba los acontecimientos, como dije antes, con una enorme indignación. Entre esos insurrectos contamos a Julián Laguna en Belén, Salto, a los Lavalleja en Minas, a Fructuoso Rivera en el Xi, a Manuel Artigas en Santa Lucía y a muchos más. Y estamos hablando de figuras muy conocidas. El 3 de marzo cae Paysandú en manos de los revolucionarios. El 6 de marzo llega Artigas, regreso muy esperado. Llega Artigas y el 20 Javier Elío lanza una amenaza general a toda la campaña. Mirad que a mi sola orden entrarán 3.000 portugueses, 4.000 portugueses, no importa. Ya es temible decir 3.000 o 4.000 hombres, ¿no? Retiraos o pereceréis sin remedio, y vuestros bienes serán confiscados. El aire estaba espeso, se cortaba con un cuchillo, como decimos. A fines de marzo, Artigas en Paysandú empieza a organizar el movimiento, este movimiento que había nacido espontáneamente, y la Junta, ¿qué había hecho la Junta de Mayo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque él se había presentado a la Junta de Mayo. Durante esos pocos días que él estuvo en Buenos Aires, hablando, enterándose de lo que esperaban de él, la Junta lo nombró teniente coronel, le dio un grado militar importante, teniente coronel, y prometió darle a la revolución 5.000 pesos, aunque solamente le dio en mano 200 pesos, pero algo es algo. Le dio algunas armas, le dio algunos hombres, y Artigas, apenas llegado, comenzó a poner orden en los acontecimientos, que era muy necesario, porque si algo le faltaba a la revolución, era una conducción y era un líder. Habían ocurrido muchos desmanes, algunos de ellos ya los hemos reseñado, sobre todo por parte de Benavides. Y Benavides había llegado a excesos tales como, por ejemplo, fíjense, se presentaba en un pueblo y pretendía que los pobladores prestaran obediencia a la Junta que guarda los derechos de nuestro rey. Esa era la frase que se utilizaba, recuerden que esa era la frase que se utilizaba. Obediencia a la Junta que guarda los derechos de nuestro rey, o pereceréis de inmediato. La frase de Benavides era: entraré pasando a cuchillo a todos los que se opongan. Y les daba un plazo para decidirse. Y ese plazo era de 5 minutos. Mientras tanto, en abril, en marzo ya hemos visto, muy por arriba, imagínense lo que habrá sido la historia viva que se nos escapa. En abril nos vamos a ver enfrentados a otro acontecimiento mucho más relevante. Este sí es un acontecimiento estructural que hace a la organización, que hace al alma del movimiento. Y va a ser la proclama de Mercedes, de la que ya nos vamos a ocupar. Quiere decir entonces que en abril es cuando verdaderamente comienza la ofensiva revolucionaria. Los rebeldes van ocupando territorios. Por ejemplo, bueno, ya vimos algunos de ellos, vimos incluso cómo ocuparon Colonia del Sacramento, que era verdaderamente un territorio importantísimo.
Ocupan, bueno, Paysandú, por supuesto, San José, Coya, muchísimas otras villas y además Florida. Y Artigas instala su cuartel general en Mercedes. Y desde allí, desde Mercedes, lanzará su primera proclama, que analizaremos en otro programa. Proclama importantísima, proclama que no deberíamos desconocer como uruguayos. Proclama que inclusive nos va a sonar a muchos de nosotros, porque contiene palabras que se han hecho famosas y que en definitiva llama a la revolución. Pero más allá de llamar a la revolución, la proclama de Mercedes tiene una importancia que la trasciende el mero llamado. La proclama de Mercedes es el despertar de una nueva idea, de una nueva voluntad, pero también de un recuerdo, de una propuesta y de una promesa. Pero nosotros hoy no vamos a dedicarnos a ella porque ya no nos da el tiempo, ya estamos en los descuentos. Y sin embargo, sí quiero cerrar el programa de hoy con algunas reflexiones que tienen que ver con los tipos humanos que se plegaron a la revolución. Algo poco estudiado. Creo que recién desde hace unos 20 años viene siendo más estudiada esta cuestión social de quienes se plegaron a la revolución artiguista. En primer lugar, a favor tenemos a la campaña, cosa que ya los propios gobernadores, las propias autoridades del virreinato sabían, les constaba que iba a ser así. Tenemos la campaña entonces, y dentro de la campaña tenemos al gaucho. Un habitante de una región que se caracterizaba por sus extensas, ¿cómo les diría?, extensos espacios y extensas soledades. La campaña era una soledad. La campaña era rica en ganados, era rica en praderas, pero era una soledad, era una tierra de nadie. La campaña era una zona, una región que había sido objeto de muchos estudios ya por parte de diferentes personalidades, tanto autoridades como particulares, que había dado lugar a una cosa que se llamó el arreglo de los campos, es decir, una serie de memorándums, de informes, una serie de planes, proyectos, precisamente para ir poniendo algún orden en la campaña, a efectos de, bueno, de que fuera más fructífera y más controlable. Y en esa campaña campeaba el gaucho. Y el gaucho era rebelde, y los rebeldes suelen adherirse a revoluciones. Y todo esto, como dije, lo sabía muy bien España. Había, por otra parte, en el gaucho, además de un sentimiento de libertad y de autonomía muy acendrados, un sentimiento de rechazo y de odio a lo que consideraba, como dijimos hace un rato, su opresor. Y el opresor era, por sobre todas las cosas, el godo. El godo, el extranjero, el español, el que no era como ellos, el que representaba una amenaza para su modo de vida y su libertad, y el que representaba una amenaza para su propia subsistencia, sea cual fuere esa subsistencia. Los gauchos eran difíciles de identificar, eran difíciles de perseguir, eran incontrolables. Los gauchos eran los hombres sueltos de la pradera, así se los definía. También eran conocidos por los hombres solos. ¿Qué quiero decir cuando digo hombres solos? Y bueno, gente que no tenía vínculos familiares estables o por lo menos conocidos. No tenía, por cierto, vínculos legales. En general, las familias en la campaña no contraían matrimonio.
entre otros motivos porque no había ni iglesias ni curas en donde hacerlo. Y también el gaucho era un ser sin domicilio fijo. Por todas esas razones era difícil de rastrear. ¿De dónde provenía? Bueno, sobre el gaucho sí se han hecho muchos estudios en nuestro país y también en Argentina. El gaucho era multiétnico, era una mezcla de indio y de español, eran seres errantes, pero a la vez eran dueños del mundo, de su mundo. Se ha considerado que la palabra gaucho puede provenir de guacho, es decir, huérfano, desamparado, que no tiene ni padre ni madre que velen por él, o que no los ha tenido en el pasado, y también del francés gauche, que se entiende como lo torcido, lo descarriado, incluso lo desertor. ¿Cómo era el aspecto del gaucho? También ha sido muy estudiado. El propio Charles Darwin lo estudió, conoció gauchos, los observó de primera mano, dejó escritos sobre su carácter y su indumentaria. Su aspecto era fiero, su aspecto era altivo, desapacible, imponían respeto, eran corteses, esto lo dice Darwin, en una pulpería eran capaces de esperar a que su invitado alzara el vaso y tomara el primer trago para luego ellos hacer lo mismo. Y sin embargo, dice Darwin, por su mirada uno se daba cuenta de que eran capaces de ensartar a su interlocutor en un cuchillo sin pestañear. Esos gauchos de pocas pulgas, esos gauchos indómitos, eran también seres vulnerables, eran también seres necesitados, eran también seres desamparados, eran también seres por los que no velaban ni las autoridades ni las instituciones de la época. José Artigas veló por ellos, José Artigas los conoció, supo escucharlos, supo dolerse de sus necesidades. Necesidades de las que ellos mismos muchas veces no tenían conciencia. José Artigas supo tomarle el pulso al habitante de la campaña y por supuesto a la misma campaña. Y supo en definitiva instrumentar un objetivo, un proyecto, una ideología en la cual la razón de ser más importante era justamente ese habitante de la campaña, hombre y mujer, ese ser desamparado que padecía muchos males, como lo han dicho algunos antropólogos entre nosotros. Pensemos en su vida de intemperie, pensemos en sus organismos, tanto de hombres como de mujeres, como dije antes, de niños y de ancianos, organismos fortalecidos por un lado y minados por el otro, debido a, las heladas, las lluvias, el polvo, el calor asfixiante y el invierno terrible, a veces sin un fuego para calentarse, la vida errante, la dieta casi exclusivamente carnívora cuando se podía carnear, que tampoco era siempre, la exposición a parásitos intestinales, a la vinchuca, a los alacranes, a las víboras, a los bichos colorados. Entonces pensemos en un gaucho, ¿no? Y por supuesto cuando hablo de esto hablo de un habitante de nuestra campaña, desventurado pero altivo, orgulloso, determinado, libre, autónomo, que se ve comprendido por su líder. Gran conocedor del alma humana, gran conocedor del tipo de la campaña, José Artigas. Y se le va a unir en un pacto que nada podrá destruir. Nos vemos en el próximo programa.